Uno solo es vuestro Padre, el del cielo, y uno solo es vuestro consejero, Cristo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por las calles y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre ustedes será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este sábado de la 20ª semana del tiempo ordinario. Como cada sábado, administramos el sacramento de la unción de los enfermos y hoy el Señor nos habla en este pasaje del capítulo 23 claramente de la humildad. Una virtud misteriosa, no tan fácil de entender, pero fundamental para que nosotros podamos alcanzar la vida plena, la vida de hijos de Dios. Y en la primera lectura estamos leyendo la parte ya prácticamente final del libro de Ruth que nos ha acompañado en estos días, y nos despediremos de los libros del Antiguo Testamento. El libro de Ruth se escribe en el tiempo de los jueces, y el tiempo de los jueces, la historia de Ruth nos enseña acerca de algo que es absolutamente importante para vivir la vida plena, la vida de hijos de Dios. Y es que el pueblo de la primera alianza, podríamos decir por extensión las criaturas humanas, también nosotros, el pueblo de la nueva alianza, caemos frecuentemente en una trampa. Y es que cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios.
Cuando aparecen los problemas, las dificultades, nos acordamos de Dios y generalmente nos acordamos de Dios por interés para que nos resuelva o nos ayude a resolver los problemas pasajeros. Y entonces el libro de los Jueces está lleno de esas historias que vivió el pueblo cuando llega a la tierra prometida. Y les decía en estos días, la tierra prometida es figura de nuestro corazón, de lo que hay de lo más íntimo en nuestro ser. Y esa tierra prometida, igual que nuestro corazón, se caracteriza por una realidad ambivalente. De un lado, en el corazón de los seres humanos, en nuestro corazón, hay un deseo de bien, hay un deseo de verdad, hay un deseo de belleza, de amor verdadero, de sinceridad, pero simultáneamente también en nuestro corazón hay un deseo de posesión, de dominio, de envidia, de competencia, de desprecio, de querer tener la última palabra y que las cosas se hagan como nosotros imaginamos. Y por esa razón es que tiene que producirse dentro de nosotros un combate espiritual. Es el mismo combate que vivió el pueblo de la primera alianza, en tiempos de los jueces y también en tiempos de los reyes y también en tiempos de Jesús, y la mayoría de las personas cayeron, perecieron, no pudieron darse cuenta, andaban ciegos, embotados con sus apariencias, con sus juicios temerarios. Y eso también nos pasa a nosotros y en consecuencia esto no son enseñanzas del pasado, no estamos viendo cosas que no nos atañen directamente a cada uno de nosotros y a todos los seres humanos. Si no aprendemos eso, habremos venido acá a calentar las bancas y saldremos igual como hemos salido, es decir, sin una vida verdadera, la vida de hijos de Dios. Y el Señor, a través en su revelación, a través de la Iglesia, nos lo enseña de distintas maneras, todos los días, a ver si entienden por este lado, por este otro lado, de arriba, de abajo, para que abramos los ojos. En este pasaje vemos la historia ya casi en sus finales de Rug. Rug es una moabita, es decir, natural de Moab. Moab es un territorio pagano, son enemigos del pueblo de la primera alianza, de los descendientes de Jacob, de los israelitas. Pero ha habido hambre en Israel en tiempo de los jueces. Y porque no tienen qué comer, la familia de Noemí, la suegra de Rug, tuvo que salir de Belén, donde estaban establecidos, para buscar qué comer. Y fueron a buscar qué comer donde sus enemigos. Estando en tierra extranjera, les decía en estos días, parecido a lo que ocurrió con Israel cuando tuvo que ir a Egipto, encabezado por su hijo que fue vendido como esclavo por sus hermanos. Estando en tierra pagana, los hijos de Noemí y de Abimelech se casan con dos mujeres paganas. Una de ellas, Rut. Muere el esposo de Noemí, queda viuda. Mueren los dos hijos en tierra pagana. Y una de las nueras, Rut, le dice a Noemí: te seguiré a donde vayas, tu Dios es mi Dios. Porque en ese tiempo la gente, cada uno tenía su Dios a su manera. Y eso también ocurre ahora, porque la gente, cada uno quiere vivir la fe a su manera. Hay gente que dice: ¿para qué voy a venir a misa todos los domingos? Suficiente que rece. Hay gente que dice: ¿para qué me voy a confesar? ¿Para qué voy a recibir los sacramentos? ¿Para qué necesito el sacramento del matrimonio si lo puedo romper y ya no me gusta ese hombre, esa mujer?
y entonces viven absolutamente ciegos. Y lo único que quieren es apariencia y a veces vienen al templo solo para aparentar. Y el Señor quiere que nos demos cuenta que ese corazón nuestro está enfermo, está rodeado de la mentalidad del mundo que no conoce a Dios, dominado por el príncipe de este mundo. Él viene a salvarnos. Pero nosotros no vamos a escuchar al Señor, no lo vamos a obedecer. Dicho de otra manera, no vamos a tener fe verdadera, porque la fe verdadera es obediencia, si nosotros en nuestro corazón tenemos ese deseo enfermo, satánico de creer lo que dice el mundo, que es pensar que la felicidad es hacer lo que nos da la gana. Que se cumplan mis deseos, cree la gente. Claro, a veces un niño pequeño no se da cuenta, pero llega a la adolescencia, llega a la adultez y sigue igual, que lo único que cambian son los deseos, y cada vez más torcidos, más perversos, más egoístas, más miserables, causan más daño a los demás y a ellos mismos. Y entonces esa enseñanza es la que impone el mundo. Lo grave es que en la iglesia se enseñe también eso mismo. La cátedra es la silla desde la que enseñaban los maestros, enseñaban sentados, en signo de autoridad. Luego, cuando se crean las universidades, también los grandes profesores, entre comillas, enseñaban sentados. Por eso se les llama hasta ahora en algunos lugares catedráticos. Y cuando las enseñanzas son conforme al mundo, contrarias a las de Dios, es decir, muerte y maldición, sea quien sea que realice esas enseñanzas, se está rebelando contra Dios. Y ahora eso está extendido casi universalmente. Y así los padres muchas veces a sus hijos desde pequeños les enseñan que sean así. Los colegios, el sistema educativo formal enseña también que hay que tener éxito, les ponen las caritas felices, las medallitas, que sean los primeros, dice. Y también en la iglesia se ha metido ese humo de Satanás. Y nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué ha entrado esa rebeldía? Por algo que se dice de manera breve, pero que no es sencillo de entender. Es decir, porque nos falta humildad. Porque la humildad es escuchar y obedecer a Dios. Yo no puedo tener fe si es que no crezco en la humildad. Y todos los pecados son soberbia, y la soberbia no es que yo quiero hacer lo que me da la gana, que me ensalzo solamente, que quiero ser el primero. La soberbia es hacerle la guerra a Dios. Y con soberbia y haciendo la guerra a Dios no hay paz, y sin paz no hay descanso, no hay vida. Y es pertinente esta enseñanza porque ahora, de manera totalmente, diríamos, inusual, la parroquia ha programado una misa particular en este día en que celebramos misas comunitarias. Por alguna razón que yo no conozco, y estamos pidiendo por una hermana nuestra que tampoco conocí. Pero sus nombres son sugestivos. Ella se llama Luz, que alude justamente a la verdad. Jesucristo es la luz del mundo. Y se llama Angélica, es decir, una criatura espiritual. El nombre es hermoso, pero cuidado, porque Satanás se llama Lucifer, portador de la luz, y también era un ángel. Y justamente lo que hace Satanás, que se rebela contra Dios, nos engaña, nos miente, para que aparentamos
para que nos disfracemos de, entre comillas, ser buenos, pero querer manipular y engañar a la gente para que hagan nuestro capricho. Es decir, como vive el mundo. Jesucristo vino para liberarnos de ese engaño. Jesucristo es la luz verdadera, Dios de Dios, luz de luz. Y Satanás se rebeló cuando Jesucristo, el Verbo eterno, incluso antes de la encarnación, manifestó la providencia de Dios, de amor gratuito, incondicional y de amor a los pequeños. Satanás, Lucifer, se sentía el perfecto, el más grande de todas las criaturas. Y cuando en el designio de Dios se entera que el Verbo se va a hacer hombre, se llena de envidia. ¿Cómo él podía servir a criaturas tan pequeñas? Como ahora también dice el mundo, ¿cuántas personas asesinan a sus hijos en el útero materno porque dicen este hijo me estorba, es mi cuerpo, y le niega la existencia? Porque el mundo le dice que no pasa nada, que así va a ser feliz. Y cuántos jóvenes engañados se han convertido en asesinos de sus hijos y no quieren saber nada de la luz verdadera de Jesucristo. Pero no solo eso, también ahora en muchos lugares se quiere normalizar el asesinato de los enfermos, de los que sufren, de los ancianos, con la trampa y el engaño de que no sufran. Y el mundo dice sí, que mueran. Y claro, le dicen a la gente, acá lo que necesitamos es gente fuerte, sana, jóvenes. Pero esos ignorantes no se dan cuenta que los años pasan y que no siempre van a ser jóvenes, no siempre van a ser fuertes, no siempre van a ser sanos. ¿Por qué no se dan cuenta? Y dicen, es mi cuerpo, es mi derecho matar a los demás, a los que no cuentan. Los estados, los gobiernos, los legisladores en muchos países han aprobado esas leyes ante la indiferencia de mucha gente. ¿Por qué ocurre eso? Porque justamente enceguecidos por la soberbia, es decir, sin humildad, no podemos reconocer al Señor que está entre nosotros. Pero hay un momento de verdad, ineludible, y es cuando acaba la vida presente. Y por eso es que la Iglesia nos enseña que la soberbia solo se puede vencer cuando nosotros volvemos a ser polvo, a ser ceniza, es decir, a experimentar la muerte. ¿De qué le sirve, dice el Señor, al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Y ahora, cuando venimos a la Eucaristía y pedimos por un hermano enfermo, lo que estamos pidiendo no es que, entre comillas, esté bien el nicho, esté bien la ceniza, que esté bonito el jardín donde lo sepultaron. Eso no le sirve de nada a esa persona que ya partió. Lo único verdaderamente importante es que tenga la vida verdadera, la vida de Dios. Pero si no hay humildad, esa vida no puede crecer, esa tierra no dará fruto, y por eso es que tenemos que volver al polvo. Pero a veces no nos damos cuenta, y entonces uno puede creer, bueno, se será para otros, a mí todavía ese tiempo no me llega, está lejos, estoy sano. Y yo conozco, y seguro ustedes también, muchas personas de todas las edades parten de este mundo. Niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, ricos, pobres. Y ni la ciencia, ni la tecnología, ni el dinero lo pueden evitar. A lo más la medicina puede postergar ese momento. Y a veces el Señor nos da más tiempo para que recapacitemos. Por eso
El Señor dice esto misterioso al final de este Evangelio. El que se enaltece, es decir, el soberbio, será humillado. Imagínense cualquier persona, rico y famoso, que ustedes creen como yo no soy como esa persona, criatura humana. Esa persona en algún momento va a ser polvo y ceniza. La belleza va a pasar, el dinero no va a servir de nada. Lo único que va a contar es haber recibido el amor de Dios, que nos transforma, que nos purifica. Y ahora es el momento de decidir si vamos a seguir en esa locura, en esa ceguera desenfrenada, o le pedimos hoy al Señor que nos cure, que nos sane, que nos haga nacer de nuevo. Y no hay nadie que es la excepción. Pidamos pues al Señor que nos dé la humildad para reconocer la verdad. Que así sea.